tampoco su fe que permite el temor. Para mí, si yo hubiese estado en esa barca, sí es difícil ver que Jesús está durmiendo mientras estamos batallando allá afuera. Y yo no veo, desde mi lógica humana, mala decirle al Señor, no es que perecemos, haz algo, ayúdanos, o me doy a entender. Claro que sí, yo tampoco lo haría, yo también lo hubiera despertado, porque es que tan fácil estar aquí leyendo, ¿verdad? Sí, estar ahí en ese momento. Tal vez hubiera dicho, Jesús, ¿qué hacemos? ¿O qué hay que hacer? Pienso yo que tal vez esa era la pregunta que él estaba esperando. ¿O qué hacemos? Decirnos qué hacer ahora, o alguna indicación. Pero en ese momento, ¿verdad? La angustia era el terror, no digamos temor, terror. A esa propuesta que estás haciendo, sí, no la había oído nunca. Qué buena. Qué buena está. Decir, Señor, te despertamos, ya va, decinos qué hacer, pues después te quedas dormido si quieres, pero decinos qué hacemos, pues vamos a estudiar. Al verlo tan bien, tan relajado, acostado, de plano solo era que les dijera qué hacer. Quizás interpretaron el sueño de Jesús como un desinterés en lo que está pasando. Mira, entonces, primero, las propuestas están buenísimas. Despertarlo para decir, dinos qué hacer. La segunda es la percepción, ¿verdad? No ves que perecemos. Y Jesús le puede decir, no, eso lo miran ustedes, yo no veo que van a perecer. O sea, yo no veo que ustedes van a morir en esto, pero ellos sentían que se iban a morir en eso. Sí. Entonces, esa fe, emociones se revuelve ahí. Obviamente con Jesús todo era una escuela, pues. Sí. Todo era una escuela, ¿verdad? Y mientras lo vas conociendo, sabes que no te va a dejar morir en estas, pues, ¿verdad? Que no te va a abandonar y que va a tomar control de todo, ¿verdad? Sin embargo, de nuevo, la pregunta que Jesús hizo es: ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces yo quiero plantear algo aquí, ustedes lo desarrollan. Toda la tormenta se desarrolla, ¿verdad? Jesús está durmiendo. Y todo apunta a un solo punto. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Pregunto, ¿ustedes son discípulos de Jesús hace cuánto? ¿De años? De años, sí. ¿Hace 30? Sí. ¿Cómo podemos ser discípulos de Jesús con temor? Es muy difícil creer así la palabra, creer lo que te promete, creer lo que Él te va a respaldar en lo que tú hagas. Es difícil creer que lo que dice la palabra va a suceder si hay temor. Claro. Porque el temor invade a tal punto que paraliza en algunas ocasiones y no deja avanzar. Va, otra propuesta más, una agregada a la tuya, de las que tal vez no se han hablado. ¿Y qué si ellos sí sabían qué hacer porque eran pescadores, algunos de ellos, no todos, ¿verdad? Para algunos era muy nuevo andar tal vez en el mar así embravecido, para otros no tanto. ¿Sí? Pero ¿no será que también pudieron haber tenido el temor no solo de perecer? Porque dicen, Salva, no ves que perecemos, pero ¿y por qué no hicieron nada? No hicieron nada porque no sabían, no hicieron nada porque nunca habían estado allí en una situación de esas, o también no hicieron nada por temor a equivocarse. Y si no le gusta al maestro, ¿cómo nos salvamos de la tormenta? Yo pienso que en este caso esta gente era más experimentada en lo que era el barco, manejarlo. Yo creo que habían tratado de hacer de todo y no sabían manejar en medio de esa tormenta. Está mejor todavía. Entonces yo creo que sí llegaron asustados porque en sus conocimientos, que a eso se dedican, que en eso trabajan, no podían lograr mantener el barco tan estable y miraban que estaba poniéndose peor. Creo que eso fue lo que les invadió el temor, ya no tener el control y llegar a decirle, mira, vamos a perecer. Pareciera ser que ya estaba entrando el agua al barco, pareciera que allá estaba algo muy delicado para que un marino llegara, si es que fue el marino que llegó a decirle a Jesús que estamos pereciendo. Pero pienso que eso es, ¿verdad? Que pudieron haber tratado de hacer de todo y no lo habían logrado arreglar. Sí, está muy bueno. Hicieron su mejor esfuerzo, dijeron, ya hicimos de todo, de esta nos vamos a morir, despertemos al maestro. Pero la pregunta es, ¿cómo sabían que el maestro podía hacer algo si era carpintero?
los milagros que él había Ah, muy bien. sabía que tenía algo ahí que Muy podía bien. hacer. Ahora, yo me voy a situar en la barca después de que ella calmó la tormenta. Y estaba molesto y nos habló fuerte de hombres de poca fe. Entonces voy a sacar mis conclusiones de esto. Número uno, la forma en que lo dice tiene que quedar una memoria dentro de mí. Ahora, yo me pude haber puesto al brinco como decir, ¿cómo así que hombres de poca fe? Si ni siquiera te levantaste a ayudar. O sea, estoy hablando de allá en mi carne, ¿no? Sin embargo, me voy a quedar con el hecho de que dijo hombres de poca fe. Significa que mi fe necesita crecer. Pero también veo que en este momento que vivimos, mi desesperación no me ayudó a encontrar una forma de resolver esto. Entonces, en mi desesperación lo fui a buscar, si en caso hubiese sido yo, y me voy a situar en esas veces donde yo me he desesperado esperando que Dios haga algo. Como pasa un tiempo y no viene la respuesta, como pasan los días y no sucede lo que espero, entonces la desesperación empezó a abarcar un espacio dentro de mi corazón y entonces mi fe pudo verse, pudo haber menguado, pudo haberse visto afectada, porque ya mi desesperación, el temor y la desesperación se acumularon dentro de mí. Entonces me cuesta creer que algo Dios pasa. Mira, aquí vamos a repasar un punto. Cuando la Biblia dice que Dios le dio a cada hombre una medida de fe, todos empiezan a creer que nos dio una diferente medida a todos. Si la fe tiene una medida diferente a todos, ¿en qué se mide? ¿Metros? ¿Libras? ¿Kilos? ¿Gramos? En las cosas que logramos hacer por fe, creyendo. ¿Te recordás? A ellos les dice hombres de poca fe. A otros les dice, ¿acaso no tenéis fe? A otros les dije, ¿dónde está tu fe? No, yo creo que no es una cuestión de que la fe es más grande en unos en otros. Una mujer le dijo, grande es tu fe. ¿Por qué dijo grande es tu fe? Porque él dijo, ¿te acuerdas de esa mujer sirofenicia? A esa mujer vino clamando, los discípulos dijeron que la despidiera. Él le dijo que no estaba, que lo que estaba pidiendo no estaba bien, que no podía poner la comida de los hijos a los perrillos, y ella siguió insistiendo. Ella no es que tenía más fe, es que ella nunca dejó de usar su fe. Cuando hablamos aquí de poca, mucha, nada, o en dónde quedó la fe, realmente se refiere a cuánto uso la fe. Porque este asunto de que es que yo no tengo fe como el hermano Hugo. Ya tengo mi excusa perfecta para no aventarme como te aventas vos. ¿Verdad? Entonces, si le puedo decir al Señor, y como dije yo, si Él dijo, ¿dónde está tu fe? O, ¿por qué dudas esos hombres de poca fe? La pregunta es, ¿quién les dio la fe? ¿Quién le da la fe al hombre? Dios. Dios. Entonces, ¿por qué les reclama que tienen poca fe si Él se la dio? Porque la que tiene la tienen que poner en práctica. Él está reclamando el uso de la fe. Entonces, la pregunta ahí es ¿cuánta gente usa cuánta gente usa su poco uso de fe comparado con el uso de otros para decir que como ellos no tienen tanta fe como aquel, y Jesús no te va a reprender por tener poca fe si Él te la dio? Te podría reprender, sí, y creo que lo que al final le molesta a Jesús es, si te di la fe, ¿por qué no la estás usando? Ellos estaban en una escuela de todo hacerlo por fe. Aquí hay algo que me llama la atención, es que obviamente Jesús les hablaba, pero esto fue en la práctica, o sea, los agarró en frío, por decirlo así, Sí, a boca de jarro. ahí. Y tuvieron que, o sea, van descubriendo sobre el camino algunas cosas y ahorita quedaron como hombres de poca fe. Para eso tiene que cambiar en la mente, en el corazón, tiene que haber algo que si nos vuelve a suceder, no nos
o sea, si estamos en el mismo escenario, no nos vuelve a pasar lo mismo, no sé si me explico. Ujú. Si puede haber otra vez algo como lo que estamos viviendo que esperaba Jesús que hiciéramos. Y es lo que tú decís, usemos la fe. Total. Bueno. Quisiera leer Mateo 14, verso 23. Dale. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el Otra viento vez. era contrario. Otra vez. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esta vez no estaba en la barca dormido, sino de repente lo ven caminar sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora yo quisiera parar ahí porque otra vez hay tormenta. Barca, tormenta, olas, aguas, sienten, pero aquí como que le subieron un poquito el volumen a la 3 rayitas más. porque no está Jesús para decirle algo y ahora ven un fantasma. Y en la antigüedad se creía que cuando ya veías a un fantasma es porque ya Te vinieron a recoger. ya te vinieron a traer, ¿verdad? Y entonces ahí es donde aparece Pedro. Bueno, lo primero que hace Jesús es hablar, decir, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda. Ahora, ¿de dónde saca Pedro esa expresión? Esa expresión sale de la tormenta anterior, porque vieron a Jesús mandar que se hiciera bonanza. Fenomenal. Vieron que Jesús habló y ordenó que se calmara. Te volaste la barra. Entonces Pedro, si es Jesús y él manda, yo voy a caminar sobre el agua. Y efectivamente Jesús le dice, ven. Y es cuando empieza a caminar sobre el agua. Entonces creo que ya en este momento era lo que tú decías, usen la fe. Pues creo que en este momento ya Pedro ya está usando la fe, porque su fe es creer que si Jesús ordena, él va a caminar. Ni siquiera está diciendo, bueno, vení y calma la tormenta. No, ahora sí. Esa era la que te faltaba. Ujú. No pidió que calmara la tormenta. No, ahora ya en medio de ella, que No, ahora, es lo mismo que él. ahora quería caminar, ¿verdad? Ahora quería caminar, pero ya la fe le daba para enfocarse en Jesús, por lo menos por algún momento. Claro. No sé, ya le salió el primer tiro, ya. Aparte es que después tiene todo el bien, ¿va? Pero ya, por fin metió el penalti. ¿Va? Esperemos que siga metiendo penaltis. Ya le está saliendo. Les dije que se iba a poner buenísimo. Pero mira, es que pasar de creer que se puede calmar la tormenta a caminar sobre el agua en medio de la tormenta, eso sí es un paso gigantesco de fe. Pero gigantísimo de fe. Sí le escaló lo de la tormenta anterior, ¿verdad? Cuando les dijo eso. Sí, Bueno. bueno, ya estaban más aventados después de ver Ya, claro. todo lo que hubo. Y Pedro, al empezar a ver el alrededor, como decía él, empezar a distraerse un poco o fijarse más en esa situación, fue cuando ¿Tuvo qué? tuvo temor. ¿Tuvo Y qué? empezó ¿Tuvo temor. qué? ¿Otra vez aparece el miedo? Temor, sí. Pero ¿por qué no tuvo miedo cuando se lanzó? Ahora sigue leyéndolo, porque ahí revela más cosas, dale. Dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Va, es lo que te digo. Si a mí me dice hombre de poca fe ahí, le respondo yo, pero si tú me la diste, ahora ¿por qué reclamas el tamaño? No me puede culpar, no me puede exigir.
No sé si me explico. Bueno, O sea que la porción que nos dio el Señor de fe, al usarla nos alcanza para mucho. para mí cosas, es igual a todos, para muchas cosas. pero no todos la usan. Ujú. Es igual, digamos, que la boca. Algunos la usan para lo malo, otros para lo bueno, otros ni la usan. Es decir, otros la usan de más, pero te dio una boca a todos. Sí. ¿Cómo lo usemos es nuestro problema? Porque ahora él no puede ser que él se tiró con toda la fe y 5 pasos después se le acabó la fe. Sí. No, sigue teniendo fe, pero dudó. Y le dice, hombre de poca fe, lo mismo. Pero, poca fe, ¿en qué momento? Tuvo mucha fe para lanzarse, mediana fe para los primeros 3 pasos, ya poquita para el último, se le acabó en el antepenúltimo y en el último se le acabó. ¿O es que no siguió usando la fe con la que se lanzó para seguir caminando? Ojo a esta enseñanza que es buenísima. Ahí va. Ojo, no basta comenzar algo por fe. Eso te iba a decir. Porque la duda puede aparecer en cualquier momento del proceso de El fe. temor. Cuando empiezas el negocio, al año del negocio, a los 15 años del negocio, a tu primer año de ministerio o 15 años después. Pero la duda puede aparecer en cualquier momento a cualquier persona. ¿Cómo se combate? Seguir usando la misma fe con la que comenzaste. Algo. Porque aquí es comienzo y finalización. Si la continuidad de la fe, llamémosle así, o sea, si ya lograste esta etapa, mantenerte en eso es la clave para seguir avanzando. Sí. Voy a avanzar, que nos quedan pocos minutos ya. En Mateo capítulo 17, verso 14, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Y parece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Creer es poder, ¿verdad? Es poder hacer algo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Qué ocurre aquí? Uniendo las 2 primeras tormentas, ¿verdad? Jesús terminó resolviendo el problema de la tormenta. Es un problema, le llegó del puro, ahí sí que del aire. En el segundo caso, cuando Pedro camina, Jesús termina resolviendo la iniciativa de Pedro. Mateo 8, Mateo 14. Cuando llega Mateo 17 ya lo sacaron de onda, ¿verdad? Por eso nunca me imaginé a Jesús así. Sí. Aquí Jesús, Sí, ya. y hasta pienso que no enojado, pero tampoco está brincando de la felicidad. Y aquí está diciendo, mira, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea que lo que ya habían visto era suficiente para resolver esto. Porque ya habían, porque les dice hasta cuándo, o sea, él está sabido que tiene un tiempo para estar con ellos y luego se van. ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? No solo es de soportar de aguante, sino cuando vas a hacer algo y dices, dale, yo te soporto. Te echo ganas. ¿Ya? Tiene los 2 sentidos. Pero lo que quiero decir es, existen cosas que Jesús está esperando que hagamos nosotros sin que intervenga Él. Sí. ¿Pregunto? Sí, claro. Porque ahí está una creencia un poco delicada a tocar, sobre todo en el mundo de los creyentes o profesantes de alguna religión, que todo lo debe resolver Dios. Pero yo veo aquí que Jesús mismo está dejando una lección. Primero, ¿por qué me despiertan? Porque tienen temor, hombres de poca fe, y les cae una tormenta. Después se hunde, lo saca y le dice, bueno, ¿y por qué dudaste, hombre de poca fe? Y después le dice, mire, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Y luego le dice que no pudieron por su poca fe. Lo que quiero decir aquí para ir cerrando el discipulado es, hay cosas que a nosotros nos toca hacer y cosas que a Jesús le toca hacer. Jesús nos ama cuando ya no podemos, pero no quiere decir que no podamos.
pero no podemos fuera de Él, porque sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? Pero esa escritura como tal de Jesús ahí no se aplica a esto, porque si la agarramos absoluta como tal, entonces que Jesús haga todo, Sí. ¿verdad? Yo me voy a lanzar a caminar en el mar, pero que Jesús me cargue. Ahí no fue así, ahí literalmente Él caminó, ¿verdad? Yo me voy a lanzar a la pesca y si viene una tormenta, que Jesús aparezca y me la calme. Ahí porque estaba dormido y ahí lo tenían metido, pero Él esperaba que eso lo resolvieran. Quiere decir que Jesús viene a darnos la fe, a enseñarnos cómo usarla para que nosotros glorifiquemos a su mismo Padre, que es nuestro Padre, haciendo que las cosas que nos dio funcionen mediante la fe que también nos dio, ¿verdad? Moisés, ya no es tiempo de orar, levanta la vara, le dijo. Sí. ¿Por qué? Porque me he pasado 10 plagas enseñándote cómo es la onda. Ya es hora que tú lo hagas, Sí. ¿verdad? Es decir, concluye en esto, mira, bendito Dios, mis hijos han estudiado bien. Y a mí me costaba la idea de ponerme a estudiar con ellos. Porque decía, yo prefiero que ellos saquen un 85, que sepan que es de ellos, porque les va a crear una seguridad en sí mismos, que pueden, les toca a ellos estudiar, y a mí trabajar para pagar el estudio. Que saquen un 90, o sea, 5 puntos extras más o 10 puntos extras más, pero esos son míos, no son de ellos. No sé si me estoy explicando. Eso crea inseguridad también, porque cuando hace falta esa persona, no saben qué hacer. Y uno educa a sus hijos, perdón, pues sí, pues literalmente para que vuelen, pues, Para que salgan adelante. para que salgan adelante, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Que si tu hijo ya de 40 años te esté tocando la puerta y papá, mira, y vos decís, pero mi hijo, ya lo deberías estar haciendo tú. Así que aquí vemos la primera, en este primer episodio vemos que a Jesús, entre comillas, lo sacó de onda, que el proceso de aprender a usar la fe como que se estaba retardando, y él sabía que le duraba 3 años. Sí. Porque él sabía que iban a ser 3 años y se moría y resucitaba, bendito Dios, y se iba y dejaba al Espíritu Santo. Entonces a él le urgía intensificar el uso de la fe en sus discípulos, y como que llegó el momento de dijo, ay, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y entre comillas, ¿verdad? Yo creo que le dijo al Espíritu Santo así, si supieran que me voy a ir. Sí. Bueno, yo estoy tratando de que estos al fin la usen, ¿va? Así que ahí les dejamos este primer episodio, no se pierdan el segundo, ya saben, estamos en las redes sociales, conéctate allí, ahí está el contenido lindo de todos estos discipulados donde te puedes edificar, no necesitas un horario, lo puedes hacer on demand prácticamente a la hora que tú quieres, en cualquier momento desde el dispositivo que tú tengas, ¿verdad? Padre, te damos gracias por la fe que nos has dado, gracias por Hugo y Jersey acá, que nos han enseñado de una manera maravillosa como Pedro. En aquella barca primero pidieron todos que les calmara la tempestad, después no pidieron eso, pidieron caminar, pidió caminar en medio de ella y por fin creemos que aprendió por la fe. Así nosotros también en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga.